La historia de cómo nos movemos no es solo sobre ir más rápido. ¿Qué va? Es sobre un deseo innato, implacable, un hambre absoluta de libertad, la necesidad puramente humana de dominar nuestro propio camino. Imagínate esto. Año 1655. Nuremberg. Un joven parapléjico tras una terrible caída en su infancia. Para él, esas calles empedradas eran literalmente una prisión inquebrantable. Pero él buscaba desesperadamente una salida, una forma de moverse por sí mismo, sin depender absolutamente de nadie. Quería recuperar el control. Bueno, su nombre era Stefan Pfäffler, un relojero muy hábil. Rodeado todo el día de piezas milimétricas y resortes de metal, miró los complejos engranajes de su taller y ahí mismo vio la luz. Utilizó ese tremendo conocimiento sobre fricción y movimiento para cambiar su vida por completo. Así fue como construyó el primer vehículo autopropulsado de 3 ruedas. Una estructura rígida, toda tallada en madera maciza. ¿Cómo se movía? Con manivelas que él mismo giraba a puro pulso. Una máquina que nació de la necesidad más cruda y práctica. Ojo, no buscaba dar un espectáculo, solo buscaba vivir, buscaba pertenecer de nuevo a ese mundo en movimiento. Y aquí está el verdadero punto de inflexión, su mecanismo. Ese método innovador para pasar la fuerza a la rueda delantera fue revolucionario. Un diseño que desafió por completo las limitaciones físicas de su época, y que sin darse cuenta sentó las bases exactas para la tecnología del pedal que usamos hoy, el mismísimo primer destello de autonomía mecánica. Aceleramos al siglo XIX. La revolución industrial ya respira carbón y acero. Las ciudades crecen, y claro, la necesidad de velocidad se dispara. Es entonces cuando este concepto de Pfäffler evoluciona radicalmente. La sociedad, totalmente asombrada ante estas nuevas siluetas de metal en las calles, empieza a llamarlo el caballo mecánico. Nos vamos a Madrid, año 1849. La llegada del velocípedo a las calles españolas fue realmente impactante. Una aparición repentina en un paisaje que solo conocía carruajes y polvo. Piensa en esto, ocurrió incluso antes de que los primeros trenes comerciales llegaran a la ciudad. Hierro puro rodando sobre los adoquines. La reacción de los peatones fue de asombro total. El diario El Clamor Público reportó el evento con una fascinación increíble. Describieron a un hombre deslizándose, súper ágil, pero sin un caballo. Literalmente lo llamaron un fantasma que pasaba impulsado por una fuerza misteriosa. Imagínate el espectáculo sobrenatural a la luz del atardecer. Pero claro, esta tecnología primitiva escondía un problema enorme. A pesar de verse increíble, estos primeros viajes eran brutales, despiadados. Te sacudían cada músculo y cada hueso del cuerpo, porque rodaban sobre ruedas implacables de madera y metal forjado. Faltaba algo absolutamente esencial para dominar la calle. Faltaba confort. Había que cambiar ese caucho macizo y súper rígido que tanto castigaba a los viajeros. Y la innovación a veces no llega de grandes laboratorios. ¿Qué va? A veces nace de la pura empatía. Hacía falta una revolución silenciosa, y el concepto de la cámara de aire estaba a punto de nacer en el lugar menos pensado. Viajamos a Belfast, año 1888. Y esta es una historia súper íntima. Conoce a John Boyd Dunlop, un veterinario escocés más acostumbrado a tratar con animales que con máquinas. Él solo quería algo muy simple. Quería que su hijo pequeño pudiera dar un paseo mucho más suave en su triciclo por esas calles empedradas y difíciles. La solución fue de una elegancia magistral. Dunlop bombeó aire dentro de unos rudimentarios tubos de goma. Los envolvió cuidadosamente en lona para protegerlos y listo. Un simple acto de cuidado de un papá. Pero ese instante de genialidad casera transformó el transporte de todo el planeta para siempre. La fricción, por fin, había sido domada. A partir de ahí, la aceleración técnica no paró. Desde 1655 con la manivela de madera de Pfäffler, pasando por la vulcanización de Charles Goodyear, hasta llegar a este brillante invento neumático de Dunlop en 1888. Y de repente, el mundo entero se pone en movimiento. Un auge global inmenso, una explosión de ingenio humano cruzando todas las fronteras. Y esos triciclos y bicicletas no tardaron en cruzar océanos enteros. Llegaron a Colombia a mediados de la década de 1880. Imagínate estas máquinas brillantes recién importadas. Al principio, eran artículos sumamente codiciados, auténticos símbolos de estatus, juguetes súper exclusivos que estaban reservados únicamente para las familias más adineradas de la época. Los niños de la élite en Bogotá y Medellín no perdieron el tiempo y se tomaron las plazas públicas, se adueñaron del espacio urbano.
Organizaban carreras entre la multitud, hacían trucos súper atrevidos en circuitos de tierra que ellos mismos armaban. La máquina dejó de ser una rareza y se convirtió en la nueva gran obsesión de las calles sudamericanas. Pero fíjate en esto. Detrás de ese juego infantil había un origen oculto, una verdadera semilla competitiva. Leyendas futuras del ciclismo colombiano, gigantes de la ruta como Álvaro Pachón, dieron sus mismísimos primeras pedaladas ahí, en esos frágiles triciclos infantiles, forjando resistencia desde niños y soñando en secreto con la grandeza del deporte. Ahora, mientras los niños competían acá en América del Sur, allá en Europa, el pedal estaba provocando un tipo de revolución muy distinta, un impacto social inmenso, profundísimo, especialmente en la súper estricta sociedad de Inglaterra. Esta máquina estaba a punto de desafiar las convenciones más arraigadas de toda la época victoriana. Resulta que los triciclos para adultos se volvieron enormemente populares entre las mujeres. Y tiene sentido. El diseño estable de 3 ruedas era mecánicamente perfecto. Se adaptaba con toda gracia y comodidad a esos vestidos pesados y voluminosos que dictaba la moda de esos años. Les permitía moverse sin romper el decoro. Bueno, hasta que el decoro mismo dejó de importar tanto. Y justo aquí, la historia cambia de marcha. Rápidamente dejaron de ser simples novedades mecánicas o pasatiempos de fin de semana. La bicicleta y el triciclo se convirtieron en auténticos instrumentos de poder, herramientas de emancipación real que ofrecían una autonomía nunca antes vista para las mujeres. Ellas ya podían ir a donde quisieran, y lo mejor, solas. Ese impacto rompió fronteras. En España, por ejemplo, en 1895 apareció un grupo sumamente audaz, valientes de verdad, las Damas del Pedal, mujeres pioneras que desafiaron abiertamente las normas conservadoras de su tiempo. Se armaron una histórica excursión ciclista desde Madrid hasta Toledo, un viaje que era simplemente impensable para una mujer de la época sin un acompañante masculino. Y la prensa entendió perfectamente el peso del momento. El periódico El Globo lo capturó de maravilla en 1897. Hasta publicaron un poema en primera plana. Por primera vez de forma masiva, conectaron directamente el acto físico de pedalear con los derechos inalienables de la mujer, con el avance mismo de la civilización moderna. Increíble, ¿no? El legado de este momento histórico es profundísimo. Esta nueva libertad física, esa simple capacidad de moverse sin tener que pedir permiso, pavimentó el duro camino para la libertad política. Literalmente, las mujeres llegaron pedaleando al sufragio, demostrando que un cuerpo en movimiento transforma por completo la mente de una sociedad, una independencia conquistada kilómetro a kilómetro. Si lo piensas, es alucinante. Desde una simple manivela de madera tallada a mano en 1655 hasta la conquista irrevocable de derechos civiles en el siglo XX, el impulso humano de movernos por nuestros propios medios siempre ha estado ahí, latente, imparable, y nos deja con una gran pregunta en el horizonte. Si la necesidad absoluta de autonomía nos trajo hasta aquí, ¿hacia dónde crees que nos llevará la próxima gran revolución del transporte?